Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a presentar otro nuevo caso de los alimentos perfectos y qué reacción tienen en el cuerpo humano. Vamos ahora a ver que nosotros tenemos que saludar a todos nuestros seguidores que siguen en YouTube esperando que les agrade todo lo que hacemos, pero también queremos que aprendan bien para que fijen bien sus ideas de qué es lo que se puede decir acerca de lo que ocurre en el cuerpo humano. Entonces, en este caso vamos a tratar un tema casi puramente para ingeniería química, pero ahí va impreso el caso de los alimentos y qué pasa con el cuerpo humano. Entonces, lo hemos titulado Venas y arterias, que son reactores tubulares, ¿sí?, y que se encuentran principalmente en órganos y tejidos. Y también vamos a ver lo que es el caso industrial o de interés para los ingenieros. ¿Sí? Esto podríamos decir que abarca bien para biotecnología o reactores con enzimas inmovilizadas para tener un producto de reacción. Que en este caso vamos a citar la idea de la reacción de la lactosa, que se transforma en glucosa y galactosa. ¿Sí? Entonces, con esta idea vamos a ver qué es un reactor. Aquí tienen ustedes un reactor, ¿sí?, un reactor que parece tubo, que más adelante nos representa una fibra. ¿Sí? Tienen la entrada de reactivos, ¿sí?, y la salida de productos. Y vean ustedes cómo está como relleno de algo, ¿sí? Los reactores de enzimas inmovilizadas así están, no se pueden mover. Y cuando pasan los reactivos, reaccionan o se ponen en contacto con las enzimas y se da el producto deseado, ¿sí? Más teoría hay, después tendremos que verla. Surgen algunas incógnitas, el volumen del reactor, es decir, cuánto tiene este volumen de capacidad, la longitud del reactor que se asocia con la longitud de las fibras o de los músculos, el número de tubos o el número de fibras, el espesor de la pared de los tubos o el espesor de las venas, ¿sí?, o de las fibras, ¿sí?, y el peso total de los tubos, que sería para un caso industrial, o para el cuerpo humano el peso total de los músculos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con esto queremos mencionar que el diseño implica una ecuación. Ahí tienen ustedes la ecuación, volumen del reactor igual a integral de 0 a xa final de la diferencial de xa sobre Ra, en donde Ra es la velocidad o cinética de la reacción, B es el volumen del reactor, XA la conversión de 0 a xa final deseada, RA es la estequiometría de la reacción y se debe efectuar la integral que ahí está mencionada, ¿sí?, por algún método de los trapecios, o puede ser que en este caso nos dé una integral directa, ¿sí?, que se resuelve fácilmente con las que conocen. Entonces, lo que sigue es qué pasa con nuestro sistema. Tenemos que hacer una tabulación, ¿sí? Una tabulación que nosotros empezamos a ver que se trata de el estudio o la tabulación es la siguiente. Se estudia la reacción con enzimas inmovilizadas como biocatalizador. Prácticamente al hablar de biocatalizador o enzimas ya estamos hablando de biotecnología. Eso que a muchos les interesa, ¿sí? Y vemos que dice, esta reacción obedece el mecanismo de Michaelis-Menten, que seguramente algunos ya ustedes saben o han oído. La reacción que se presenta es la síntesis de la galactosa y la glucosa a partir de la lactosa, ¿sí? Y la cinética o la expresión de la velocidad de reacción viene dada por esa expresión, donde RA es igual a K por S sobre S más K sub M. K sub M es la constante de Michaelis-Menten,
se multiplica a 1 más P sub 1, el producto que se forma, sobre K sub 1, que es la constante de velocidad. Todo lo que tenemos que hacer es darle valores a K, a S y a las demás variables y efectuar la tabulación. Entonces, en este caso, lo que queremos es la reacción de la conversión de 0 a 0.8, como se ve ahí, ¿sí? 1 menos XA, como es un producto directo de primer orden, entonces se calcula el factor 1 menos XA. Empezamos en 0, después se calcula o se fija el valor de S, el producto de alimentación o sustrato. Después se calcula el producto S, que es esta S que tenemos aquí arriba. Después P, que es esta P, ¿sí? Y después K sub M, que es la constante de Michaelis, K sub 1, que es la constante de velocidad, y se calcula la velocidad de la reacción como la que tienen aquí, ¿sí? Se calcula el inverso según la expresión de la integral, se calcula también la sumatoria, pero acuérdense que en este caso la sumatoria es primero sacar la mitad del primero y al último también la mitad y hacer la sumatoria. Entonces, aquí parece que ya estamos completos, pero nada más vamos a ver entonces qué pasa. El XA de 0 a 0.8, 1 menos XA, le dan el valor, ¿sí? Y jalan y, por ejemplo, para el segundo valor, ahí vienen ustedes, esta por 1 menos XA, que es esta casilla que tenemos. Ese 0 es constante, ese también es constante, perdón, se va produciendo conforme cambia XA. P también se va produciendo conforme cambia XA, que viene siendo la misma, ¿sí? K es constante, K sub M es constante, ahí tienen todo constante, K sub 1 es constante y RA. Aquí les voy a remarcar cómo se calculó, vean ustedes todos los factores que se usan para calcular RA, ¿sí? Y con esa RA se calcula el inverso de la reacción, ¿sí? Esto es, acuérdense que según la integral es el inverso de este número que da este. Y luego la mitad de este da este número, ¿sí? Y se efectúa la sumatoria. También de este es la mitad, vean ustedes, 2.2 y 1.1, y estos son todos iguales. Se calcula entonces la sumatoria, después se multiplica por 0.1 y nos da directamente el área debajo de la curva, que en este caso es directamente el volumen del reactor, ¿sí? Y en mililitros vendría siendo N por 1000, N por 1000. Aquí tenemos el 1000 que está acá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ya tenemos la respuesta, 1.58 litros son los necesarios, ¿sí? O 1558 centímetros cúbicos, ¿sí? Así es que ya tienen ustedes esos valores, 1575 mililitros, ¿sí? Lo que queremos es que tomen bien en cuenta esos valores para que hagan toda la tabulación, de tal manera que ahí se va viendo la tabulación hasta que se completa. Y obtuvimos 1.5 litros, ¿sí? Para este proceso. Entonces, con ese 1.5 litros, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Un esquema de las venas que alimentan a los músculos, ¿sí? En forma de reactores tubulares, en paralelo es esta figura. Ahí tienen ustedes una vena, que es esta, que alimenta con estos tubitos que bajan, que son los verdaderos capilares que alimentan a las fibras de los músculos, y ahí se lleva a cabo el proceso del reactor tubular. Esto lo vamos a llamar músculo macro, es decir, a dimensiones gigantes,
¿sí? Y una vez que ya calculemos el número de fibras, ¿sí? Entonces vamos viendo que esto se representa por esta figura que es las fibras, el tejido humano en escala micro, ¿sí? Es decir, muy poquita posibilidad de contarlas, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esa escala micro, entonces ya tenemos lo necesario para la información. Y ahora lo que queremos hacer es calcular el número de fibras o el número de tubos, ¿sí? Que nos va diciendo cómo es que se lleva a cabo el proceso. Ahorita esperemos que cargue nuestra página y aquí ya tenemos la respuesta, ¿sí? Eso quiere decir que para calcular el número de fibras o todas las fibras que están participando, primero tenemos que calcular una vena o una fibra o una arteria, ¿sí? Que es la idea del programa. Suposiciones. Diámetro de la vena 1 milímetro o 0.001 metros. Longitud por medio de una fibra 30 centímetros. Las fibras tienen la posibilidad de alargarse y encogerse. Vamos a citar el caso de 30 centímetros. El volumen para esta fibra será el que ven ustedes ahí. Volumen igual a pi por diámetro al cuadrado por longitud sobre 4. Nos da 2.35 por 10 a la menos 8. Con el volumen calculado y el volumen de una fibra, ahí tienen ustedes el 0.0015 entre 2.35 por 10 a la menos 8. Nos da un número adimensional que son 63.829 fibras. Esto requiere de mucho oxígeno para que no se forme el ácido láctico. Acuérdense que la lactosa ya la tenemos en algunos alimentos, entonces se puede llevar a cabo una formación de ácido láctico y ese es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Pues porque el ácido láctico causa muchos inconvenientes. En este caso vamos a mencionar algunos de los que hemos estado hablando mucho tiempo. Toda la gente se queja de calambre, se queja de adormecimiento de las piernas, de adormecimiento de algunas partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, con esto queremos remarcar que es posible que sí podamos conocer todo lo que pasa en el cuerpo humano con este sistema de bioreactores, ¿sí? Aquí decimos el oxígeno se requiere mucho oxígeno para que no se forme ácido láctico, causante de muchos síntomas desagradables como la indigestión, los calambres, el hormigueo, etc. Inclusive la lactosa, que es la que trae la leche, por eso muchos no quieren leche de lactosa y se vende deslactosada. Eso puede tener ventajas, pero también tiene desventajas, porque la lactosa, acuérdense, se produce glucosa y ácido galactosa, que también son importantes para producir otras formas de azúcar, ¿sí? Entonces, vamos a ver que finalmente la glucosa se transforma en galactosa y lactosa y pasan a las mitocondrias, pero vamos a citar aquí un caso. Básicamente la reacción que se lleva a cabo es la hidrólisis de la lactosa, que se produce glucosa y galactosa, ¿sí? Ahora, con el volumen calculado, calcular el número de tubos requeridos para el cuerpo humano y se asocia con el número de fibras en el músculo. Tenemos muchas fibras, ¿sí? Y eso es lo que hace que se alimente la parte de las músculos. Vamos a relacionar esto con la leche.
Como se aprecia, son muchas las fibras en el pequeño volumen, ¿sí? Por lo tanto, se supone que el peso molecular de la lactosa es de aproximadamente 200 y entonces serán aproximadamente 100 gramos, ¿sí? de lactosa, de las cuales se forman 50 gramos de galactosa y 50 gramos de glucosa, ¿sí? que se ven ahí. Y la leche tiene aproximadamente el 10% de lactosa, así es que en un litro tenemos aproximadamente 100 gramos de lactosa. Eso quiere decir que si una persona toma un vaso de leche de 200 mililitros, tendrá un 10%, o sea, 20 gramos de lactosa. Y esa lactosa es la causante de muchos problemas. Para que el cuerpo la digiera, pues debemos tener esa enzima hidrolasa. Muchas de las veces no se sabe cómo activar a esa hidrolasa, pero uno de los grandes problemas es que no hacemos ejercicio, no tenemos a dónde correr, ¿sí? O no hacemos lo necesario para activarla. Inclusive nada más se puede activar comiendo sal y agua, pero no tenemos esa idea. Lo cual resulta cierto que se emplean una pequeña cantidad de fibras, por ejemplo en este caso 12.765 fibras de las 60 y tantas mil que teníamos, ¿sí? Entonces, con esa idea queremos pensar que ya se tiene algún mecanismo para empezar a ver qué pasa con la lactosa. En un momento dado, entonces podemos decir que esas fibras, si están ocupadas, no se va a poder llevar a cabo la reacción. Entonces, para que se pueda llevar a cabo bien la reacción, ahí es donde hemos dicho muchas veces que el sobrepeso causa problemas. Si el sobrepeso causa problemas es porque estamos ocupando muchas fibras, ¿sí? Y no dejan trabajar para las diferentes moléculas o reactivos que están presentes y no trabajan bien las fibras con las enzimas inmovilizadas, ¿sí? Eso quiere decir que para que se tenga una perfecta, digamos, realización de estos procesos, el índice de masa corporal debe ser aproximadamente de 25. Si usted no tiene un índice de masa corporal de 25 o máximo 26, ya me imagino que tiene usted problemas. Pero ahí está la idea, que usted puede hacer algo para que se pueda resolver el problema de la lactosa o de el exceso de peso, ¿sí? Que para muchos ese es el gran problema, ¿sí? Finalmente la glucosa, galactosa y lactosa restantes pasan a las mitocondrias y el citoplasma con el oxígeno, ¿sí? Finalmente la glucosa, galactosa y lactosa restante pasan a las mitocondrias y al citoplasma, y con el oxígeno y una enzima que es la oxidasa, ahí es otra enzima catalítica, se lleva a cabo la oxidación produciendo agua y calor, que también es parte de lo que requiere el cuerpo humano para que pueda funcionar bien, ¿sí? Finalmente queremos mencionarles el caso industrial de reactores tubulares, ¿sí? Para esto vamos a fijar la producción de una resina, ¿sí? Que es el butileno más acrilato de metilo. Tenemos la cinética de la reacción, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver A más B que da C, ¿sí? Tenemos los valores de RA, que es la estequiometría, tenemos el valor de K sub 1 y tenemos los valores de la constante CA0 y la X finalizada del punto 4, el flujo 0.5 metros cúbicos por kilosegundo, ¿sí? Y tenemos que el volumen del reactor es igual sobre el flujo volumétrico es igual al tiempo de residencia que viene dada por esa expresión, hay que calcular la integral.
Al efectuar la integral se requiere un logaritmo natural y sustituyendo valores, ¿sí?, resulta que necesitamos 67.5 kilosegundos, ¿sí?, o 18.36 horas, ¿sí?, que es un tiempo de residencia. ¿Sí? El volumen calculado se multiplica el tiempo de residencia por el flujo volumétrico, nos da 33.5 metros cúbicos. Para el tubo de 6 pulgadas, longitud del reactor, ¿sí?, aproximadamente, con el volumen calculado, nos da que se requieren 1968 metros de tubo de cédula 40. ¿Sí? Entonces, la cédula 40, ¿sí?, se calcula como la presión sobre la resistencia del material, ¿sí?, por 1000, y eso da aproximadamente 26. Como seleccionamos una cédula 40, entonces la cédula 40 está bien elegida. El número de tubos será el volumen total sobre el volumen de un tubo, que es el volumen de 2 pulgadas por 3 metros de longitud. Nos daría 5.898 tubos, ¿sí?, que tienen un peso total por el peso de cada tubo de 342.5 toneladas. Eso quiere decir que es muy pesado el banco de tubos, y eso requiere decir que la cédula 40 que se eligió es la correcta, ¿sí?, y que el valor real de los tubos está correcto y sí va a resistir el caso. Y en este caso les presentamos una figura de cómo sería el reactor o el banco de tubos catalíticos, que en este caso sería la enzima, y vemos que el arreglo final es este del reactor tubular en serie. Como ustedes han visto, es mucho tiempo de residencias, 18 horas. Esto quiere decir que es muy grande y para que pase por un tubo también está muy difícil. Entonces, lo más recomendable es que se use un tanque que se puede calcular de la misma manera, pero en este caso ya sería un reactor de mezcla completa, y para eso pues hay que seleccionar el caso de un reactor de mezcla completa, y generalmente también se hace por lotes, que es un reactor comercial. Por lo tanto, esperamos que ahora les sirva esto para que ustedes puedan ver que sí es factible hacer cálculos de diseño para el cuerpo humano y para una industria, tomando en consideración los datos que vienen en la bibliografía de reactores tubulares para ingeniería química. Por nuestra parte, gracias a Dios, suscríbanse a nuestro canal si tienen más respuestas o quieren más